¿Cómo están hoy? Qué bien, gracias a Dios. Hoy empiezo una serie de 2 semanas nada más. Como ya recuerdan, las últimas 4 semanas había estado compartiendo sobre la lógica y lógica de Dios. Y hoy empiezo a compartir sobre las buenas obras. Ah, el ruido de allá afuera. Las buenas obras pueden percibirse desde muchas y muy diferentes perspectivas. Para muchas personas las buenas obras son como un pasatiempo, ¿verdad? Hay gente que disfruta dedicar su tiempo libre a hacer cosas a favor de los demás y qué padre. Hay gente que lo ve como una oportunidad de expresar su gratitud por las bendiciones que ha recibido en su vida, ¿verdad? Hay gente que lo hace para apaciguar su conciencia y hay otras personas que lo hacen porque de hecho quieren de alguna forma ganarse la salvación o el perdón de sus pecados. Hace años oí una historia de un hombre que tenía la costumbre de ir cada determinado tiempo a un muelle y darle de comer camarones a los pelícanos, como que era un hobby poco raro, ¿no? Pero resulta que ese hombre había quedado náufrago y al estar náufrago, cuando ya se estaba muriendo de hambre, un pelícano llegó hasta su lancha donde estaba, él lo pudo agarrar y se lo comió. Y eso lo mantuvo vivo hasta que lo rescataron. Entonces él, como una forma de agradecimiento para los pelícanos, iba al muelle y les daba camarones de comer. Diferentes motivos para hacer cosas positivas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a las buenas obras o a las obras de justicia? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos unos a otros sin que sea importante el parentesco, la nacionalidad o la condición social? En los primeros capítulos de la Biblia, como ya sabemos, en el capítulo primero y en el segundo encontramos la historia de la creación. En el capítulo tercero nos encontramos con la, la historia de la caída, que así se conoce, donde Adán y Eva deliberadamente desobedecen a la instrucción de Dios. En el capítulo 4 ya nos encontramos con la descendencia de Adán, sus primeros 2 hijos, Caín y Abel. Pero, ya sabemos, llega el tiempo en que crecen, le traen ofrendas a Dios, Dios acepta de buen modo la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y para mí eso fue algo impactante al principio como creyente, ¿verdad? Con el tiempo logré entender un poco más, pero en Génesis capítulo 4, versículo 9, ya cuando Caín asesinó a su hermano Abel, esto ocurre. Génesis 4:9. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Me parece una respuesta un tanto insolente, ¿cierto? Grosera la reacción de Caín delante de Dios. Pero ¿cuál creen ustedes que debe de ser la respuesta? ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? La respuesta obvia es sí.
Es una respuesta obvia. Sin embargo, ya sabemos que cada uno es responsable por sus actos, pero hasta cierto grado Dios nos ha encomendado la importante tarea de ayudar o cuidar a nuestro prójimo precisamente por eso, porque es nuestro prójimo creado a imagen de Dios. Más adelante en el libro de Miqueas, Dios vuelve a preguntar y a afirmar qué es lo que Él requiere de nosotros los unos por los otros. Miqueas capítulo 6 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios aclara estos puntos. Dios aclara lo que es bueno, Dios aclara lo que Él espera de nosotros, y lo primero en la lista es precisamente practicar la justicia, seguido por la importancia de amar la misericordia y ser humildes delante del Señor. Es como subir unos escalones. El primer escalón en nuestro camino a deshacernos de nuestro egoísmo es practicar la justicia, porque hacemos algo por los demás y no nada más por nosotros mismos. Pero el siguiente escalón va más arriba, nos lleva a un nivel más alto en nuestra comunión y cercanía con Dios. Amar la misericordia, no nada más las acciones, pero también las intenciones. Y finalmente dice: humillarte delante del Señor, que tiene que ver con dejar nuestro ego a los pies de la cruz para llenarnos de Jesús y despojarnos de nosotros mismos. Practicar la justicia tiene que ver con nuestras acciones. Amar la misericordia tiene que ver con los motivos que hay detrás de esas acciones. Humillarnos delante del Señor tiene que ver con la razón e inspiración que deberían de tener nuestros actos, es decir, precisamente porque Dios, el Creador, nos dice que eso hagamos. No necesitamos más razones. Si Dios lo dice, es una razón poderosa y suficiente para que lo hagamos. El apóstol Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos creación de Dios, y en Cristo las buenas obras son parte de nuestro ADN, al grado que dice aquí que Dios de antemano dispuso o preparó o suplió los medios y las oportunidades necesarias para que nosotros podamos practicar o realizar esas buenas obras. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros para poder realizar las obras o las buenas obras que Dios nos encomienda? Bueno, que las identifiquemos. No tenemos que inventarlas, pero sí tenemos que identificarlas para poderlas realizar. Ahora, ¿cuáles serían algunos de los ejemplos de buenas obras? Jesús hace referencia a unas cuantas que nos son la guía para que nosotros podamos ser más sensibles y estar más alertas a las oportunidades que Dios constantemente nos da para que practiquemos las obras que Dios ya nos ha encomendado, y que de esa forma podamos hacer justicia, amar misericordia como una forma de reverencia y adoración a nuestro Dios. Mateo capítulo 25, del versículo 34 al 40 dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia,
el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Vean las acciones: alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, alojar al forastero, vestir al necesitado, atender al enfermo, visitar al preso. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con acciones hacia nuestro prójimo. Todo. No importa la condición o la clase social, pero sí importa las oportunidades que Dios nos provee para que podamos hacer justicia por amor a la misericordia, es decir, por amor al prójimo, y siendo inspirados por nuestro respeto y nuestra devoción al Señor. Ahora, si recuerdan, Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre. ¿Recuerdan? No solo de pan vive el hombre. En otras palabras, alimentar al hambriento no solo y no siempre tiene que ver con comida, pero puede ser con la palabra de Dios, con educación, supliendo trabajos, etcétera. Dar de beber al sediento no solamente es darle un vaso de agua fría, pero también puede ser dando conocimiento, trayendo luz a un corazón que ha sido oscurecido por la ignorancia. Me acuerdo mucho de un ejemplo en el libro de los Jueces donde dice que un enemigo del pueblo de Israel huye y en su huida se aloja en una tienda de campaña de una familia. Esa familia era familia de Israel. Entonces, cuando se aloja, le dice a la mujer que está allí: tengo sed. Y dice ahí, y esa mujer no solo le dio agua, le dio leche, como excedió la expectativa. El resto de la historia es que ella misma lo ultimó. Como era un enemigo del pueblo de Israel, pues ella misma se encargó de liquidarlo allí en su propia tienda de campaña, ¿no? Pero nos habla de cómo aún con alguien que en su caso para ella era una persona despreciable porque era un enemigo que estaba asesinando a su familia, él le pide agua y ella le da, va mucho más allá y le da leche, ¿verdad? Hablando de dar de beber, alojar al forastero tiene que ver con la importancia de la hospitalidad en general, no solamente de recibir a la gente que nos agrada o nos trae algún beneficio, sino en general. Vestir al necesitado va mucho más allá de suplir una necesidad de ropa, pero habla de la importancia de dar abrigo y refugio al necesitado, y nos habla de la importancia de cubrir la vergüenza y la desnudez de quien no puede o no es capaz de hacerlo por sí mismo. Atender al enfermo nos invita a aprovechar las oportunidades para ayudar a aquellos que sufren el dolor y la enfermedad, tanto física como emocional y espiritual. Visitar al preso no solo tiene que ver con ir a la cárcel, ya sea municipal, estatal o federal, pero ¿qué con los que viven presos de la opresión o de la depresión o la ansiedad o la depresión? ¿Qué con los que viven presos por la culpa o la vergüenza? ¿Qué con aquellos que viven presos o atados a una autoestima muy pobre o muy baja? Jesús, en el pasaje que acabamos de leer, dice que todo lo que hicieron
por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que realmente podemos entender es que cualquier persona, en cualquier persona que nos encontramos, nosotros necesitamos ver a Jesús, ver más allá, no solo ver el aquí y el ahora, no solo ver a esa persona que nos da la oportunidad de ayudarle, pero ver a Jesús en esa persona que está enfrentando cualquier necesidad y que ayudemos sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa, sin esperar reconocimiento, sino que lo hagamos por el simple hecho de que lo hacemos para el Señor y no para la gente. En su primera prédica, Jesús, primera prédica pública en la sinagoga, Jesús hizo una declaración de su misión en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús utiliza algunos verbos aquí, utiliza los verbos que son anunciar, proclamar, dar, poner, pregonar. Anunciar, proclamar y pregonar tienen que ver con el buen uso de nuestras palabras. ¿Se acuerdan que hablamos de las palabras y de la importancia de nuestras palabras? Bueno, aquí habla de la importancia. Jesús declara su misión muy orientada a lo que tiene que ver con el buen uso de las palabras, palabras para dar aliento, fortaleza, libertad y para dar buenas noticias. Sin embargo, para poder usar bien nuestras palabras, nosotros mismos necesitamos tener palabras buenas dentro de nosotros, estar llenos de la palabra de Dios, estar llenos del Espíritu y la presencia de Dios para que podamos utilizar o para que podamos tener palabras de valor, de significado, que exceden nada más lo natural y sean de bendición para la gente. Es verdad, la experiencia es muy importante. Cada año de vida que Dios nos concede vivir nos agrega un año de experiencia en diferentes asuntos. Sin embargo, por encima de nuestra propia experiencia está la importancia de la palabra de Dios. El verbo dar que Jesús utiliza nos invita en general a contribuir y suplir una necesidad. Nos invita a sembrar semillas que sean de bendición. Muchas veces nosotros mismos recibimos el resultado o la cosecha o el fruto de esas semillas que sembramos, muchas veces no. Pero al final del día necesitamos hacer la parte que a nosotros nos corresponda y el resultado dejarlo en las manos de Dios. El otro verbo que Jesús menciona, poner en libertad, dice así, lo usa para declarar la importancia de poner en libertad a los oprimidos. Cuando estaba leyendo este pasaje, a la hora de escribir mi mensaje, que leo la palabra oprimidos, lo primero que viene a mi mente es una presión en el pecho, ¿cierto? Como que casi siempre la palabra opresión o estar oprimido lo relacionamos con una presión aquí en el pecho. La imagen que vino a mi mente fue la de alguien en el piso y otra persona poniendo su pie sobre el pecho. Eso es una opresión allí. Hoy día nos referimos a una opresión, a ser oprimido generalmente por asuntos emocionales o por asuntos espirituales. Desde luego que en cuanto a la opresión, las armas más importantes que podemos utilizar para poner en libertad de la opresión a alguien son la oración y la intercesión. Sin embargo, muchas veces necesitamos también prestar nuestros oídos para que la persona que está viviendo algún tipo de opresión pueda destapar o liberar esa presión que causa la opresión que sufre en su corazón. Y Jesús
lo mencionó todo como parte de su ministerio. Anunciar buenas nuevas, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, pregonar el año del favor del Señor. En resumen, desde el principio, Dios nos creó y nos dio la encomienda de ser guardianes o cuidadores o protectores de nuestro hermano o nuestro prójimo. Después nos encontramos que Dios mismo y nuestra reverencia, amor y respeto y asombro por Él es lo que debería ser nuestra inspiración para todas estas acciones. El amor a nuestro prójimo se convierte en el motor que nos mueve para hacer lo que hacemos. Porque como dice otra vez en Efesios capítulo 2, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Propósito, buenas obras. Buenas obras. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus palabras que son espíritu y son vida, tus palabras que son vivas y activas. Gracias por tus encomiendas, por confiarnos, Señor, el hecho de poder ser de bendición para otras personas. Que nuestra vida, Señor, sea una expresión de tu vida, que nuestra vida sea un mensaje viviente y que nuestras acciones reflejen quién tú eres y lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Ayúdanos a identificar cada oportunidad, a descubrir cada oportunidad que se nos presenta para ser de bendición a los demás, de manera que podamos hacerlo como algo tan natural, como algo tan habitual. En el nombre de Jesús. Amén. Pues tengan una buena semana. Que Dios les bendiga. Y nos vemos a la próxima.